¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Dejen acomodo esto para la parte de arriba. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a una emisión que hacemos en este post de YouTube que estamos haciendo en ocasión de un discurso de un relator de Naciones Unidas presente en México, un relator para el agua, que envió la ONU para revisar los asuntos relacionados con el caso de Temacapulín, Acacico y en general, pues lo que tenía que ver con los pueblos que finalmente iban a quedar inundados por el caso de la presa del Zapotillo, el más significativo del que ustedes conocen y de que todos conocemos con mayor prontitud en los medios, pues es el caso de Temacapulín, que fue el poblado que inició la lucha por su reivindicación en torno a sus derechos relacionados con pues la supervivencia como pueblo, como comunidad, porque pues la presa del Zapotillo está consignado, iba a inundar esta población y había un conflicto ahí marcado, la cortina de la presa del Zapotillo con fines hidroeléctricos y también para proveer agua a León, Guanajuato, los Altos de Jalisco y la zona metropolitana de Guadalajara, implicaba una caída de agua, una altura aproximadamente de 120 metros, y esto implicaba pues la inundación de estos pueblos. El presidente de la República toma este tema candente después de prácticamente 16 años de lucha que tenía ya la presa del Zapotillo por parte de los pobladores, resistiéndose pues a la instauración de dicha presa. Cuando llega el presidente, empieza a revisar el asunto y bueno, pues dado el tiradero que dejaron las administraciones anteriores, pues el presidente se vio finalmente envuelto, inmiscuido en este proceso y decide, en un afán de darle coherencia a su gobierno, de escuchar a la población, de conocer sus demandas, al mismo tiempo, pues él decide que habría que buscar salidas. Finalmente, a principios de año, el presidente de la República acude a Temacapulín, conoce, escucha de los pobladores, hace un recorrido por la zona y escucha a los pobladores y finalmente pues a alguien se le prende la idea, se le prende el foco y le sugieren al presidente una propuesta, o no sé si es obra del presidente, finalmente no tiene significación de a quién hay que atribuirle el mérito de haber ofrecido una alternativa. Esto es, únicamente con una cortina de 80 metros de alto se impide la inundación de Temacapulín, de Acacica y Melgarejo, Palmarejo, perdón, y esto implica pues que ya no existiría el agua suficiente para proveer a la ciudad de León, Guanajuato. Entonces, finalmente, de los males el menor, el presidente decide entrar a esta dinámica, pero previamente había solicitado que un acompañamiento de las Naciones Unidas a la negociación. El resultado de ello es que hoy tenemos un discurso que relata de manera puntual pues qué es lo que provoca el presidente de la República cuando ayer estando en Nueva York, ayer estaba en Nueva York dando clases al mundo, ayer estaba en Nueva York haciendo propuestas concretas, específicas para la mitigación del hambre, ayer estaba en Nueva York también cumplimentando uno de los faltantes que tenía en el mundo, aquel precepto, aquel apotegma de la Revolución Francesa y de los grandes teóricos de dicho movimiento social trascendental, tan trascendental pues que alcanzó niveles globales. Tan es así, bueno, pues que la igualdad y la libertad estaban perfectamente complementadas en la revolución, en las constituciones del mundo. Esta revolución francesa que culminó pues con la decapitación de Luis XVI, pero con una nueva estructura y una nueva visión que se basaba en la igualdad, en la libertad y en la fraternidad. ¿Cómo era? Sí, igualdad, sí, sí era así.
libertad, igualdad y fraternidad. Bueno, pues los primeros dos preceptos se cumplen, el primero, el de la libertad, cuando grandes movimientos, sobre todo en Estados Unidos y después en América, en África, la India, grandes movimientos buscando la libertad. La primera parte de ese precepto, de ese apotegma de la Revolución Francesa, se cumple. Voltaire, Robespierre, Rousseau, Danton, todos estos finalmente fueron los que idearon esta frase de libertad, igualdad y fraternidad. La primera, repito, la de la libertad, pues se cumplimenta cuando se abolieron todas las condiciones de esclavitud en el mundo. Esto termina prácticamente con la Revolución de octubre de 1917 en Rusia, que se vivía en una condición similar a la esclavitud, a pesar de que era pues un sistema autoritario, colonialista, del medievo, los zares, etcétera, que ustedes recuerdan. Bueno, pues el presidente se queda con esta idea y finalmente, como estudioso como es el presidente, revisa también la parte de la igualdad que empieza a partir de la ONU, a partir de que nace la ONU y a partir de que termina la conflagración global mundial de la Segunda Guerra Mundial, que se instaura en las Naciones Unidas y que los gobiernos del mundo y las propias organizaciones y politólogos, luchadores sociales, intelectuales, filósofos del derecho y de la condición humana, finalmente logran también pues impulsar esa otra demanda añeja de la igualdad, en la que se enmarcan este precepto, esta idea contemporánea que tiene que ver con los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con también pues la igualdad de derechos, la equidad de género, la inclusión, el respeto a las diversas condiciones étnicas, de raza, de credo, etcétera. Y esto nos da pues un panorama en el cual el siglo XX, con lo que vamos del siglo XXI, la segunda mitad del siglo XX más lo que va de la primera mitad a la fecha del siglo XXI, siglo XX, siglo XXI, tenemos pues que los derechos humanos están preponderantemente metidos ya en la mayoría de todos los marcos normativos del mundo, esto es, en las constituciones de la gran parte de las constituciones o estructuras jurídicas normativas de la mayoría de los países del mundo. Esto ya está. O sea, la igualdad se configura a partir pues de las demandas generalizadas por inclusión, por derecho a la libre manifestación, por derecho a la vida, por el derecho de elección de género, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es derechos humanos, esto viene en la igualdad. Pero hay otra condición que se queda a deber y que a la fecha, pues muy pocos gobiernos le han metido mano, sobre todo a partir de los movimientos neoliberales del 80, de la generación, de esta parte de la generación neoliberal que nace con Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher, que es Estados Unidos y Reino Unido, finalmente Reagan y Thatcher, Margaret, instauran un modelo, el modelo neoliberal en el que el mercado es el que manda, el que decide, el que se apoltrona en el derecho a la propiedad privada y lo pone en el sitial del becerro de oro, donde dicen de aquí nadie me mueve, yo estoy proponiendo que seamos un país donde la competencia es la que manda, el mercado es el que manda, la cosa es la que se pone por encima del ser humano. Así es que pues llegamos a este nuevo siglo, llegamos a este nuevo ideario político consagrado en la Cuarta Transformación y personificado en Andrés Manuel López Obrador, que ayer, repito, estaba en Nueva York. Hoy se lleva todo el gabinete. Se iba todo el gabinete allá a Jalisco, a las cercanías de la presa del Zapotillo y al municipio correspondiente que lidera pues y que está en la circunscripción, en la zona donde están estos pueblos de Acacico y Temacapulín.
se mete con todo el gabinete porque le quiere dar una gran importancia al tema de haber resuelto un problema donde implicaba 6-7 mil millones de pesos invertidos en la presa del Zapatillo, pero detenida por los conflictos sociales que derivaron pues de que no hubo la consulta adecuada, de que no se le preguntó a la gente de la zona si estaba de acuerdo con la obra y con desaparecer del mapa. Entonces el presidente, con esa sensibilidad que le es característica, llama, pide que un relator de la ONU se presente en México, viene, está presente, y a partir de ahí es que hoy les traigo la primicia. No creo que lo traigan muchos medios, ni siquiera youtuberos, aunque puedo estar especulando y estoy en un afán presuntuoso. Puede ser que muchos lo hayan recogido porque es un discurso espléndido el del representante de la ONU, el enviado que mandan, que viene a ver, hacer una especie de coadyuvante en las negociaciones entre los pobladores de Temacapulín, Acacico y el otro pueblo es Palmarejo. Así es que vamos a darle voz a este amigo. Por favor, emociónense conmigo, si es que así lo consideran pertinente. Venga, vamos a verlo. Señor presidente, informa usted que de acuerdo a sus instrucciones están trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado y con los representantes de las comunidades de Acacico, Palmarejo y Temacapulín, las secretarías de Turismo, de Cultura, de Educación, del Trabajo, de Salud, con el acompañamiento también de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a continuación interviene el doctor Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos, al agua potable y al saneamiento de la Organización de Naciones Unidas. Gracias. Me va a ser difícil hablar sin que se me estreche la garganta. Señor presidente, autoridades, amigas y amigos, gracias y enhorabuena. Gracias, Marichuy. Gracias, Gabriel, María, don Poncho, Juan Guillermo, Mario, Anaí, tanta gente. Gracias. Gracias a los muchísimos expertos universitarios de la UDG, del ITESO, que me hicieron sentir orgulloso, muchas veces no lo estoy, del mundo universitario. Gracias. Gracias también a los ingenieros, a los funcionarios que están en este diálogo técnico. Gracias a Conredes, a los empresarios y ganaderos de Altos de Jalisco. Pero sobre todo gracias a Temaca, a Acacico y Palmarejo, por vuestro ejemplo de dignidad, de perseverancia, de inteligencia en la lucha siempre no violenta, cargada de razones, en la que mujeres como tú, Marichuy, creo que tuvisteis mucho que ver. Gracias. Pero también, gracias, señor presidente, por su sensibilidad social y por su tenaz compromiso por el diálogo. Y enhorabuena a todos y a todas por asumir ese diálogo como el único camino que debemos de afrontar para confrontar los conflictos que ineludiblemente tenemos y como base para acuerdos que sean auténticamente soluciones justas y duraderas. Enhorabuena a todos y a todas, y enhorabuena a México por pueblos y comunidades llenas de dignidad, como los que estáis aquí, y por tener un presidente, también por saber elegir un presidente que supo escuchar
que supo escuchar a la gente y sobre todo a los que más sufren. Porque fíjese, presidente, se lo digo a usted que lo sabe, pero lo digo a todo el mundo. Yo en Naciones Unidas insisto en una cosa. Afrontamos problemas durísimos. Gente que sufre mucho. Si queremos afrontar los problemas, siempre lo digo, lo primero es escuchar a la gente que los sufre. Porque tal vez no tengan razón en todo lo que dicen, pero son los que mejor conocen los problemas que sufren. Si queremos resolverlos, tenemos que escucharles. Y usted ha dado un ejemplo en ese camino. Miren, sufrimos una crisis global del agua, paradójicamente, en el planeta agua, en el planeta azul. 2.200 millones de personas sin acceso garantizado al agua potable. Pero fíjense, en su inmensa mayoría no son personas sedientas, sin agua en el entorno de sus vidas. Son 2.200 millones de personas empobrecidas que viven junto a un río, una fuente o un acuífero contaminados, a menudo por la codicia humana, a veces de los más ricos. Por eso yo estoy insistiendo en que en general en el mundo tenemos que afrontar dos claves frente a esa crisis. Primero, hacer las paces con nuestros ríos, con nuestros acuíferos, de los que depende justamente todo el mundo, pero sobre todo los más vulnerables. Y segundo, gobernanza democrática del agua. Que el agua no sea un negocio fundamentalmente, sino un reto democrático. Bueno, pues ambas claves, les digo y lo estoy diciendo en Naciones Unidas, las reconozco en los esfuerzos que está haciendo México. En los esfuerzos que se han hecho ya con ese debate ciudadano sobre la Ley General de Aguas que ustedes están discutiendo, empujando, para hacer realidad esa declaración constitucional por los derechos humanos al agua y al saneamiento que les agradezco. Pero también esa cuestión de la gobernanza democrática del agua está también presente en ese esfuerzo. Lo dije en mi primer informe ante Naciones Unidas, puse a México como ejemplo. No simplemente se está debatiendo una ley de aguas, ha habido el proceso participativo más amplio que se ha hecho en todo el mundo y lo puse públicamente como ejemplo. Donde acabe será cuestión de ustedes, pero yo lo observo con esperanza, porque están ustedes en el camino de esas dos grandes claves. Y fíjense aquí hoy, ambas claves están presentes y se celebran hoy aquí. Río Verde, y no lo olviden, queridos amigos y amigas, los acuíferos que no se ven, pero que son el pulmón de la naturaleza y que están en Altos de Jalisco, esos acuíferos son otro tesoro hídrico que tienen en este territorio. Cuidémoslo, porque son la clave frente al cambio climático. Cuidémoslo, ese tesoro. Y segundo, algo que están ustedes haciendo, señor presidente, recuperar el diálogo entre las comunidades, entre la gente y las instituciones públicas, los funcionarios, el gobierno, que nos representa al final en la ejecución de las políticas. Eso es importantísimo, es la clave de la democracia global del agua. Y ustedes están dando un ejemplo en esa línea. Permítanme pedirles permiso para una cosa. Señor presidente, queridas amigas y amigos, quiero pedirles permiso para usar el nombre de Temaca, Casico, Palmarejo y de todo este proceso que ustedes están protagonizando como un ejemplo en el mundo. Daré seguimiento y creo que México está marcando camino. Gracias. Y por cierto, Marichuy, se me acabó el chile de árbol. Necesito más. Estimado público, escuchemos. Bueno, pues ahí tienen el reporte que yo quería compartirles, el discurso de este relator especial de las Naciones Unidas para Asuntos de Agua Potable, de acceso al agua potable. Finalmente, don Pedro es muy puntual y creo que también
pues nos da un ejemplo de por qué nuestro presidente no es bajo ninguna circunstancia un tirano, un dictador, el segundo, tercer Hugo Chávez, el hijo de Raúl Castro Ruz o de Fidel Castro o pariente de Nicolás Maduro. Nada que ver. Cada pueblo tiene su propia identidad y su gobierno, y Andrés Manuel es una gota de agua que se salió de todos los moldes y que hoy este presidente lo mismo está en Nueva York marcando la agenda mundial sobre asuntos de fraternidad y bienestar que resuelve un problema en los Altos de Jalisco, en la zona de Palmarejo, Acacico y Temacapulín. Era lo que les quería compartir, queridos amigos. Ojalá que tengan a bien compartirlo en sus redes sociales, denle like, suscríbanse al canal. Es Rigoberto Vargas, el de la voz, y espero encontrarnos en próximos videos, en próximos posts relacionados con los temas de la cosa pública, de la cosa pública, de lo que es del interés de la nación. Que tengan una espléndida tarde de miércoles y bueno, pues seguiremos atentos. Por cierto, le cantaron las mañanitas al ciudadano presidente de la República, todavía no le toques hasta el día 13 que cumple, está chavo el presidente, 68 años, no es viejo, ¿eh? O sea, 68 años ya en estos tiempos de modernidad y de tecnologías médicas, biológicas, químicas, ya no es viejo alguien de 68 años, si es que no es remoto que a los 71 años el presidente de la República pueda aspirar a un segundo periodo. Yo no lo veo remoto. Y no que él aspire, sino que lo veamos, que lo obliguemos a que se meta un segundo periodo, puesto que podemos poner en la boleta, ahí se las dejo, en la boleta, ven que en la parte final de la boleta electoral aparece candidato no registrado. Imaginen que creemos, que vayamos creando una corriente por la de el candidato no registrado, voto por el candidato no registrado y que este fuera López Obrador para cubrir el periodo 2024-2030. No lo aceptaría el presidente, no quiere, pues, hoy, particularmente en una toma a distancia que le hacen, se ve cansado. Se ve cansado porque la tensión de estar en la máxima tribuna del mundo, como es el Consejo de Seguridad de la ONU, pues sí cansa, sí pesa. Recuerden que el presidente estaba nervioso y su posición física, apretándose el cuello, tampoco le ayudó. Pero bueno, esos ya son otros detalles mínimos, triviales, pero estaremos en contacto, seguiremos platicando. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.